Hola, bienvenidos al primer módulo del curso, los derechos humanos, su origen y uso como criterio de valoración y lucha. En este módulo vamos a ver el nacimiento de los derechos humanos, su origen, como fundamento de la modernidad. Hay que tener en cuenta que la idea de persona de la humanidad. En los orígenes podemos situar precisamente acontecimientos que ocurrieron en nuestro propio país. La controversia de Valladolid, donde se discutió si los indígenas americanos tenían alma o no, es un elemento importante en esta evolución de la cultura humana hacia la consideración del ser humano como sujeto de derechos. La Ilustración, sin duda, es... y también veremos cómo durante el siglo XVIII y el XIX se van a producir una serie de acontecimientos jurídicos, políticos, pero también de lucha, en el que se van a ir construyendo estos derechos sobre la base de principios de reconocimiento, pero también de luchas, empezando por la lucha de los esclavos por su manumisión, la lucha del movimiento obrero por el reconocimiento de sus derechos en el trabajo, o la lucha de las mujeres por sus derechos políticos y sociales, empezando por el derecho al voto y a la representación política. Todos estos van configurando un caldo de cultivo que hace que lo que se plasma, por ejemplo, en la Constitución americana o en la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, se vaya extendiendo como principios a los que tienen que acogerse todas las naciones y derechos de todas las personas del mundo. También hablaremos, como no, de ese momento fundacional de los nuevos derechos humanos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. Analizaremos el contexto, la Segunda Guerra Mundial, la Conferencia de San Francisco. Veremos cuál es la estructura de esta Declaración Universal, qué órganos, qué instituciones se crean a partir de la declaración y, por supuesto, la evolución posterior de cada de Viena, reconociendo elementos que no estaban incorporados en la Declaración Universal del 48, pero que hoy se consideran derechos humanos fundamentales. El derecho a la tierra, a la pertenencia, los derechos ambientales, también el desarrollo de los derechos políticos, culturales, económicos y sociales. Todas estas declaraciones y acuerdos internacionales crean el caldo de cultivo jurídico en el que se construye las luchas y las reivindicaciones de movimientos anteriores y posteriores. Anteriores, que dieron lugar a la consolidación de estos derechos, y posteriores, los movimientos sociales actuales que se apoyan en estos derechos ya reconocidos para exigir su cumplimiento efectivo. Porque una de las características en general de todas las declaraciones de los derechos humanos es que son declarativas, pero no constituyen en sí mismas normas legales de obligado cumplimiento. Todo esto nos va a permitir situar mejor en qué consiste los derechos humanos, por qué se dan en unos momentos de la historia y no en otros, y qué posibilidades tienen hoy en día los movimientos sociales para apoyarse en los derechos humanos ya reconocidos, para exigir su cumplimiento para todas las personas o incluso para avanzar en el desarrollo de nuevos derechos.